Señoras y señores, muy buenas noches, muy buenos días en cualquier parte del mundo que nos ve. Ahora tengo la gratísima presencia a los años de un amigo de juventud, Felipe Vega de la Cual. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. En días pasados se mencionó la posibilidad de que exista una aceptación o que aceptes tú para terciar para ciertas dignidades del poder del Estado. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Pugnas internas o desististe tú voluntariamente? No, Marco, no ha habido pugna ninguna. Primero, alegrarme muchísimo de verte, de compartir contigo, amigo de juventud y de infancia, este espacio, que me halaga mucho la invitación. Decirte, a alguien se le ocurrió que yo podía terciar para alguna candidatura, pero realmente no es esa mi intención. Yo creo que la política, Marco, no se resuelve en los procesos electorales. La ¿Mm? política es una acción de más largo aliento que termina con la transformación profunda de la sociedad. Esta es mi forma de ver. No, el objetivo de la política no es lograr una concejalía, una alcaldía, una presidencia de una junta parroquial, una prefectura, sino transformar las relaciones de la sociedad. Y eso es lo que a mí me ha convocado siempre, desde que era muy niño, hasta ahora que ya soy un hombre jubilado. Yo sigo en esa misma lógica. Correcto. Y mucho más aún cuando el proceso electoral está enturbiado por la acción, diré, antidemocrática del gobierno nacional, que ha puesto todas las trabas y dificultades a los movimientos políticos que no sean el movimiento del presidente, para impedir, obstaculizar la participación en el proceso electoral. Entonces, te digo, con mucho agrado, yo escuché a los compañeros que querían que yo tercie para alguna candidatura, pero simplemente les agradecí su generosidad y les hice saber que mi intención no era ni de lejos aquella, sino la de impulsar la resistencia, la organización, la conciencia de este pueblo para que pongamos alto a esta historia tan absurda de violencia, de pobreza, de dominación en la que estamos. Esto es, Marco, lo que ha sucedido. Bien, No hay ninguna ahora, división. efectivamente, esta es una política y un comportamiento que llevas tú adelante desde la juventud. Sí, perfecto. Pero no se vuelve un tanto difícil pensar en ese cambio social cuando en América Latina existe un proyecto político por parte de los Estados Unidos, cuando hay gobiernos sumisos que están sirviendo al patrón del norte. Claro, tú tienes toda la razón en esa evaluación. Fíjate tú que en esta semana el Departamento de Estado norteamericano puso un trino en, ya no se dice tweet, en sus redes sociales, que dice más o menos lo siguiente. Dice, la doctrina Monroe, esa de América para los Ujú. americanos, tiene 200 años de vigencia y es política del gobierno de los Estados Unidos. Correcto. Dice, en esa lógica, más o menos esto es lo que dice el trino que han puesto, en esa lógica, no permitiremos que se ponga en duda el dominio de los Estados Unidos sobre América Latina. Es decir, lo dicen ellos así de descaradamente. Eh, a, a- a- a reconocimiento de parte, relevo de prueba, dice el derecho, ¿no es cierto? Si reconocen que ellos tienen dominio sobre Latinoamérica, ya se acaba toda discusión de si ellos influyen o no influyen en nuestras democracias y en nuestros gobiernos. Influyen. Ahora, lo que se viene en noviembre, mi querido Marco, en los Estados Unidos, que es la elección de medio término, de medio tiempo, Ujú. en donde todas las encuestas, todas sin excepción,
le anuncian una pérdida dramática al señor Donald Trump y a los republicanos ante personajes demócratas como Zoran Mandani y otros jóvenes socialistas norteamericanos, ¿no? ¿no? Hombres y mujeres socialistas norteamericanos que le van a ganar en la encuesta más adversa con el 55%. O sea, va a ser un apaleamiento al gobierno de Trump. Y eso va a significar un cambio definitivo en la política hacia Latinoamérica. Totalmente bien. Y estos gobiernos, como el del señor Daniel Roy Hellcrist o el señor del Espirella en Colombia, o el absurdo esquizofrénico de Milei en Argentina, lo que va a pasar es que se queden sin apoyo de los Estados Unidos, porque va a cambiar la política en Estados Unidos. Pero siempre dependemos de terceros, entonces, Felipe. Es Pero decir, es que el esto, imperio nos impone comportamiento. Marco, hay que reconocer la realidad. El centro influye en la periferia. Nosotros somos la periferia de estos grandes centros hegemónicos. Lo fuimos de España, fíjate tú. La independencia de nuestros países en 1822 en el Ecuador, luego de la batalla de Pichincha, no hubiese sido posible, definitivamente, si en España no había el levantamiento del general del Riego, que puso en jaque al rey de España y le obligó a jurar la Constitución de Cádiz en 1820. Es decir, lo que sucede en el centro hegemónico tiene efectos en la periferia. Y uno de los países más periféricos de los Estados Unidos somos nosotros, Haití, Ecuador. Esta es la verdad, hay que reconocerlo así. Esto no nos vuelve menos, no nos minimiza. Hay que reconocer la posición en la geopolítica. Hacer un cambio desde aquí hacia el centro, hacia el hegemón, es muy difícil. No, muy difícil. Sí, Tal vez la guerra con Irán esté haciendo cambios importantes, la presión de China, la presión de la Federación Rusa, pero el Ecuador tiene muy poca capacidad de influencia solo. Otra cosa sería todo el continente, desde México hasta el Cabo de Hornos, actuando en un solo impulso, como quería Simón Bolívar, que se dio cuenta de esto hace 200 años, ¿no es cierto? Ya, ahora, Felipe, nosotros somos realmente un país periférico, no tenemos ningún tipo de incidencia en el centro, pero nosotros alentamos al centro con la Comisión. Nos vienen las próximas elecciones de noviembre, tanto en los Estados Unidos, las intermedias, cuanto en la República del Ecuador para asambleístas. ¿Crees que de alguna forma podría producirse una simbiosis entre los dos estados, entre los dos movimientos que lleguen al poder? Mira, lo primero, las elecciones en el Ecuador no fueron anticipadas por ningún fenómeno del Niño. No fueron adelantadas porque el señor Noboa perdía apoyo. Mi hipótesis es que fueron adelantadas, y esto lo dije cuando sucedió la decisión del Consejo Nacional Electoral, adelantaron el proceso electoral para no hacerlo luego del proceso electoral en los Estados Unidos. Te cuento, Felipe, que es la primera vez que oigo esto, ese Mira tú, criterio. pero es que es entendible. Mira, si hacían las elecciones después del proceso electoral en Estados Unidos, con el deterioro del señor Donald Trump y de los republicanos, era muy difícil que se consolide el apoyo acá. Por esa razón, adelantaron las elecciones, porque no hay otra explicación para aquello. Adelantan para que el señor tenga un triunfo, digamos, aséptico, sin influencia del centro hegemónico, de lo que suceda en el centro hegemónico. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿le va a servir al señor Noboa tener 100 alcaldes y 13 prefecturas, cuando menos en el Ecuador, si es que hay un golpe en el centro hegemónico ante el poder omnímodo del señor Donald Trump y surge un movimiento en el Senado y en el Congreso norteamericano que le pone freno? No le va a servir.
definitivamente no le va a servir, le va a demorar un poco, pero el deterioro de los apoyos estratégicos globales se le va a volver adverso. Mira, este rato nosotros estamos bajo el guión del señor Marco Rubio, a tal punto que ya es evidente en los Estados Unidos que hay operaciones de la CIA encubiertas que hunden embarcaciones pesqueras en Galápagos y asesinan a los pescadores y a otros los llevan secuestrados a terceros países, ¿no? Esto sucedió en el mes de enero. Recién ahora conocemos. Claro, lo conocemos ahora porque sale en el New York Times. Es decir, se vuelve evidente hasta en el centro hegemónico la actuación de estos señores. Pero lo que quisiera comentarte, Marco, y a tu audiencia, es que esto no es una cosa gratuita. Esto está permitido por la legislación ecuatoriana. Desgraciadamente. Porque los convenios internacionales son legislación, constitución, convenios internacionales, leyes orgánicas especiales, etcétera, ¿no? Así dice la pirámide de Kelsen. O sea, están solo por debajo de la Constitución. Y el Ecuador firmó 3 convenios internacionales que también los denunciamos en su momento, que los firmó el gobierno de Lazo, 2 y 1 el gobierno de Noboa, con la bendición de la Corte Constitucional. Desgraciadamente, y son 3 convenios. El 1 les permite operar impunemente en la tierra en el Ecuador y en las telecomunicaciones. El segundo, ese se llama el Estatuto de la Fuerza. El segundo es de interdicción aérea, que les permite bajar cualquier aeronave en el espacio aéreo ecuatoriano. Sí. Impunemente. Y el tercero, que es el que permite este tipo de barbaridades, es el de interdicción marítima, que les permite hundir, atacar, invadir, capturar a cualquier embarcación en cualquier lugar de nuestro mar territorial, área económica exclusiva e inmediaciones. Esto está firmado por el Ecuador y quedan absolutamente impunes. Advertía yo cuando firmaron este convenio que podrían entrar al puerto de Manta y hundir todas las embarcaciones que están acoderadas allí. Claro. Y no hubiese fuerza para reclamar absolutamente nada, porque el Ecuador con estos señores ha firmado esos convenios. Esto no lo dicen, ¿no? Que sí, que investigan, que tienen derecho, que deben hacer, que la lucha contra el narcotráfico, bla, 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 bla. Todo está en la circunstancia de que el Ecuador, la tierra, el mar, el aire, el espacio geoestacionario, todo está entregado a los Estados Unidos. Y pueden hacer lo que les dé la santa y regalada gana. Pues que sí, esto hay que conocerlo, hay que saberlo. Pero desgraciadamente el pueblo ecuatoriano no fue informado oportunamente, ni siquiera por la Corte Constitucional que dio su visto bueno para la firma de estos tratados. Es decir, el señor Trump puede hacer acá en el Ecuador, no sé si en el resto del estado, lo que le da con esta y reglada. Eso hace entonces, según la denuncia tuya, que la señora pues Diana Tamaín tenía que poner allí 100 alcaldes y varios gobernadores, en fin, perdón, asambleístas, para las elecciones que vienen, asambleístas del PEC. ¿Qué sabes tú sobre eso? ¿Es una confidencia o puedes darla a conocer? A ver, es una confidencia, fue una conversación con una persona muy allegada a la señora Tamaín. Y yo le pregunté, ¿por qué razón renunció la señora Tamaín? ¿Por qué se separó? Porque para mí no es explicable que de pronto se vaya a la casa. No era explicable. Entonces me dijo, mira, aquí hay un tema que ella no quiere confrontar, que es que le exigieron que debe garantizar la elección de 100 alcaldes y 13 prefectos cuando menos. Y ella, para no decirles no, decidió declararse con cólico hepático y se retiró. ¿No es cierto? Y la impresión
que Fernando Ampuero, que me entrevistaba, lo puso en el aire, es que al fondo de la clase levantó la mano el señor Cabrera y dijo, yo lo hago, señor profesor, ¿no? Con un servilismo digno de nuestra Claro. causa. Y entonces ahí está, y empezamos a ver todo lo que está haciendo el señor Cabrera. Todas las trabas que están poniendo y que han puesto a la inscripción de candidaturas de la Revolución Ciudadana en interpuestos movimientos, porque han impedido la participación de varias formas, proscribiendo, sancionando ilegalmente, ilegítimamente al movimiento Revolución Ciudadana, impidiendo que el movimiento Reto haga primarias. No las hizo en ningún lado, por lo tanto quedó al margen. Y después proscribiendo al movimiento Amigo, en donde ya estaban construidas todas las candidaturas. Y luego impidiendo la inscripción de candidaturas que estaban participando por otros movimientos, por el socialismo y por otros más, cosa que ha sucedido en varios lugares. En la alcaldesa de Otavalo, Anabela Hermosa, no ha podido inscribir su candidatura por algún disparate que salió a las 5 de la tarde del día de ayer. Sí, O, sí. claro, y en muchos lugares del Ecuador, o sea, Bueno, impedimentos de última hora. están inventando justamente circunstancias, atajos para desplegar o hacer que la oposición, entre comillas, no participe en las elecciones. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad en noviembre de ver si realmente se mide territorialmente el poder del Estado. Digo el poder del Estado porque estamos prácticamente sumados todos los poderes a la decisión del gobierno del señor Novoa. ¿Crees que esta campaña de Estados Unidos y las elecciones seccionales deben dar un nivel de no tanta dependencia con el Ejecutivo? A ver, mira, yo no tengo fe en el proceso electoral. Creo que es un proceso fraudulento desde que fue convocado. O sea, es un proceso fraudulento. Creo yo que seguirán las artimañas, las manipulaciones, los obstáculos y las oposiciones contra la democracia libre, contra la libertad de participación. ¿Por qué razón te digo esto? Porque el señor Cabrera acaba de aclarar que la Fiscalía, establecer juicios contra cualquier candidato o candidata, ¿no? Hasta el día 8 o 9 de noviembre. Una sinvergüencería sin ¿Qué tal? límite. ¿Qué te parece? O sea, Sí, sí. no es que, como es en todo proceso, hay un periodo de inscripciones, luego hay un periodo de impugnaciones, 48, 72 horas para impugnaciones, y luego se tratan las impugnaciones y se... Y hay una alzada también, una consulta al Claro, Superior Contencioso Electoral. claro, y hay una alzada, ¿no es cierto? Ujú. En caso de que no haya, no quede satisfecho con las decisiones de... Pero todo este proceso no puede durar más allá de 8 días, ¿no es cierto? Pues Y que es eso también. entendible así. No puedes ampliarlo a 80 días. A 80 días. ¿Por qué lo hacen? Para dejar margen para que hayan procesos penales, porque la política se ha judicializado en el Ecuador. Ya no juega electoralmente, juega judicialmente. Entonces, a mí me parece que esto va con dedicatoria específica para 3 candidaturas, ¿no? La En ese, candidatura de Fiore. el día de ayer se ha presentado por parte de la Fiscalía una investigación para Luisa González. Este es uno Exactamente. de los casos. Por favor, Esto, siga. uno de los casos es este. Ya hay un proceso que se abre contra Luisa González. Se Por han lo tanto, inventado. claro, inventado, ¿no? Por lo tanto, el señor Cabrera ya tendió la cama y dijo, vayan nomás por esta línea, que tienen 80 días para dictaminar su prisión y se acabó la candidatura de Luisa González. Vamos con el caso de Fiorella Icaza en Guayaquil. La consulta la hacen los jueces del caso 4x4, creo que se llama. Ya ni sé cómo se llaman, no, porque van cambiando de acuerdo a las Sí. circunstancias. Entonces, hacen la consulta, ¿podemos
llevarla a juicio a la señora Icaza, y le responde el CNE, sí, porque no van a estar en firme las candidaturas hasta el día 8 de noviembre. Entonces, ya va contra Fiorella, van dos. Correcto. Luisa, Fiorella, y creo que en eso le envolverán también a Pavel Muñoz en Quito, con los temas del metro, de los buses, cualquier cosa, se Ya está inventarán asomando cualquier ahora el cosa. tema de las bicicletas. Ahora el de las bicicletas, cualquier cosa asomará, ¿no es cierto? Pero la idea es impedirles la participación, porque quiere ganar solito. Ya mira, en los círculos empresariales en Quito, al señor le llaman el come solito. ¿No? Eso hay que saberlo. Y no solo ahora es come solito, sino compite solito, porque esa es la idea que tiene. Llega a tal punto, mi querido Marco, que a Guido Perugacci, dirigente indígena, que yo vivo en la comunidad de Guido Perugacci, no le dictan orden de prisión porque sí. No, porque en esta semana hay elecciones en la FENOCIN. Así es, señor. Y quien va a ganar esas elecciones se llama Guido Perugacci. Entonces le quieren fuera para elegir a alguien que sea puesto por ellos, ¿no? A un Peña cualquiera. ¿Ya? Es decir, hasta en los movimientos indígenas están actuando de esta manera. No quieren dejar un espacio. Esto han hecho en AME, esto han hecho en Congope, esto han hecho en Conagopare, las organizaciones de los gobiernos subnacionales. Esto lo hacen con los movimientos indígenas, lo hicieron con la FENOCIN, impiden a la Ecuarunari que se manifieste. Claro, que tome posesión su presidente, intervienen en la FENOCIN. Esto lo hacen desde la junta parroquial más pequeña del Ecuador hasta la presidencia de la República, porque este es el guión que tienen, mi querido. Está clara la situación, pero aquí tal vez una circunstancia ya netamente en derecho. Se inscribe la candidatura, este momento se suspenden los procesos hasta que se dicte sentencia, perdón, si ganan o no ganan, se regresa el juicio al estado que quedó paralizado. No es que están dejando que no van a continuar los procesos. Este es un ardid, entonces, muy claro de Cabrera. Quisiera que lo resumas de otra forma para que nuestros oyentes y nuestros televidentes, pues, estén al tanto de lo que pensamos o de lo que piensa Felipe. Claro, es un ardid, es antijurídico, totalmente antijurídico. Yo no soy abogado. O sea, tú sabes de la materia, yo no. Sin embargo, va con el pensamiento natural. Los que hemos vivido este periodo democrático sabemos que los candidatos o candidatas, el momento que inscriben su candidatura, entran en un espacio de inmunidad Sí, jurídica, señor. ¿no es cierto? De inmunidad si es que no tienen un impedimento jurídico para la inscripción, es decir, ¿O alguien que hay tiene algún acto que se produce ese momento o Exacto, subsiguientemente un acto delictivo? Sí. perfecto, ¿no es cierto? Si no hay, pueden haber acusaciones que son hasta falsas, pues, como sucede ahora. Y esas acusaciones falsas no te quitan los derechos políticos hasta que no se demuestre que son ciertas y seas sentenciado, juzgado, sentenciado, y esa sentencia ejecutoriada vuelta una realidad, ¿no es cierto? El cumplimiento de una pena. Eso no sucede, pero hacen un ardid miserable, que es, usted inscribe la candidatura, pero nosotros vamos a decir si está bien en 80 días. O sea, esa es la trampa que ponen. Yo creo que en ninguna parte del mundo En sucede. ninguna parte del mundo. Extienden eso, porque son leguleyos, hermanos, son tinterillos. No son juristas, son tinterillos que se pasan por el fondillo el espíritu de la norma, pues, el espíritu de la ley, la intencionalidad de la ley, y aplican
de forma muy malintencionada este tipo de triquiñuelas. No. Claro, estoy cumpliendo la ley. Tú tienes inmunidad el momento que se acepte tu candidatura, pero voy a demorarme 80 días para aceptar tu candidatura. Correcto. No. Esta es la trampa, queridos amigos, que han ido jugando así, con todo, haciendo roña. Son roñosos. Son roñosos. Esto es un juego absolutamente sucio, que lo único que pretende es sacarse a todos los competidores de la cancha. Claro, acabo de ver un meme que me pareció maravilloso, de una competencia de carrera de 100 metros planos, en donde un competidor va con una pistola, ¿no? Y él mismo dispara a la salida, sale adelante y después va matando a los que se le acercan, ¿no? Y termina ganando la carrera solito. Bien. Entonces, Sí. esto es lo que está pasando acá. Ahora, claro. ¿qué futuro en las elecciones nosotros esperamos para el gobierno? Porque se le vuelve cuesta arriba. Varios asambleístas han resuelto dejarse por la curul y participar. Pero ADN tiene suficiente estructura territorial, suficiente apoyo para que el respaldo presidencial, entre comillas, pueda alcanzar a las alcaldías y a las prefecturas. A ver, hay dos pensadores norteamericanos neoconservadores, los Newcons, que están un poco más allá de la ultraderecha que los neoliberales, ¿no? Estos son Robert Dahl y el autor de Hay choque de civilizaciones, no me acuerdo cómo se llama. Se nos va, sí. Ya, se nos va. Estos dos, cuando cayó la Unión Soviética, en los años 90, ¿no? 89-90, dijeron que ya no importaba la democracia, ya no importa la votación. ¿Sabes qué importa? El tener mayorías en los organismos de decisión. Ajá. Sí, señor. O sea, si tú tienes el Consejo Nacional Electoral, no te importa tener electorado. Si tú tienes la Asamblea Nacional, una mayoría en la Asamblea, no te importa tener organización social ni base social. Esto es lo que dicen estos dos de ultraderechistas norteamericanos, ¿no? Y de ahí salió Fukuyama con el fin de la historia, etc. Pero a lo que voy es a esto. Y ahí también hay que sumar una tercera posición, que ahora no hay ideología, sino que realmente hay que seguir los designios de los patrones y cánones. Exactamente. Tampoco hay ideología. Fukuyama dijo, se acabó la historia, se acabaron las ideologías. Francis Fukuyama eso lo dijo en el fin de la historia y el último hombre. Pero mira, no importa que ADN no tenga un votante, que no tenga un militante, que no tenga una estructura, lo que importa es que tenga el control de la justicia, del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, hasta de las organizaciones indígenas. Sí. Esto es lo que importa. Esto es lo que importa. Y por lo tanto, la gente que cree que es militante de ADN es nada más que una persona confundida que le están utilizando. Correcto. No importa si ganan o no en las urnas. Al final de la tarde se impone. Entonces, se impone. Mira lo que acaba de pasar en Colombia. El expresidente Petro denunció que tenía 75.000 actas que probaban el fraude, ¿no? Y sin embargo, el señor del Espirela es presidente de Colombia. Se acabó. Acá no abrieron una urna, una sola abrieron, ni una. No revisaron ni una urna, porque tienen la mayoría y el control del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral y de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Es decir, otra vez, lo que les importa es tener el control de las instituciones, no los votos.
Pero, Claro, ¿por qué tanta desidia de nosotros, los pobladores, los que tratamos de ser los portadores de la voz del pueblo, en fin, de los quehaceres de los pueblos, de los sectores marginados? ¿Qué podemos hacer? Porque llega un momento en que uno tiene que rebelarse, pero la resistencia con el campesino que está siendo condenado a prisión está siendo penalizada, garantía constitucional. claro. Es un dilema muy, muy complejo. ¿Qué hacer frente a esto? Hacer una revolución violenta no es posible, no es viable, no va a dar frutos. Anular el voto tampoco va a dar frutos porque el diseño de todo esto es que mandan solo los votos válidos. Y si anulas los votos, le dejas un universo muy corto de electores que son los que van a imponer la voluntad. O sea, medio que no hay salida inmediata sobre estos temas. Yo he planteado una reflexión al respecto, mi querido Marcos, si tienes la gentileza de permitirme Por favor, hacerla en por tu favor. medio. Lo primero, el tiempo está a nuestro favor. Hay una bella canción de Silvio Rodríguez que dice, el tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los desamparados. Lo que tenemos a nuestro favor es el tiempo, porque los pueblos subsistimos más allá de lo que viven los tiranos. Los pueblos prevalecemos ante los tiranos. Esta es la historia, ¿no es cierto? Por lo Para tanto, el perder. tiempo está a nuestro favor. Pero eso significa que hay mucho sufrimiento de por medio. Gente sin salud, gente sin educación, gente con violencia, víctimas de violencia, niños asesinados, hombres y mujeres asesinados, gente en pobreza, hambre, sin vivienda, sin salud, sin vestidos, sin transporte, sin trabajo, ¿no es cierto? Y ahí viene un segundo elemento que es la resistencia. Resistir, Marco, no es aguantar, no es sinónimo de aguantar. Resistir es sinónimo de negarse. Yo me resisto. Entonces, ¿qué significa esto? Yo me resisto a caer en la trampa electoral. ¿Cómo me resisto? Como político me resisto de participar en esta trampa, de poner mi cabeza en la guillotina. Yo tengo mucho aprecio, les estimo altamente a los compañeros y compañeras que están de candidatos, candidatas y están luchando por ello. Les admiro, son heroicos, pero yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera pateado el tablero. Al final de la tarde, Claro, ¿no es no cierto? pasa nada. Entonces, eso es resistirse. Y resistirse va a ser votar por quien sea, perdóname, por cualquiera, menos por el gobierno y ADN. Pues, ¿No es cierto? bien, Es un acto de resistencia. Es decir, no. Y el otro acto de resistencia es negarse a ser objeto de las manipulaciones de estos jóvenes. Y yo me niego a creer todo lo que me digan, porque si me dicen está alterado, está y tiene intenciones, va hacia algún lado, me quieren llevar de la oreja, entonces yo me resisto a eso. El perfecto. tiempo y la resistencia. ¿No? Yo no creo en que la violencia sea un camino, ellos quieren la violencia. Están llevando a una situación de tensión en el Ecuador. Y Ujú. tienen una herramienta tremenda, varias herramientas, policía, militares y delincuencia. Y el miedo. Y el miedo, ¿no es Ujú. cierto? Y el miedo, y la desesperanza, y las prioridades de la vida. Yo primero tengo que ver la comida de hoy. No importa un pepino la elección de prefecto, ¿no? La comida de hoy es la que me interesa. Entonces, eso tienen a favor ellos, Esa es la realidad. es la realidad. Pero yo Felipe, creo que en vez de elecciones hay que ir a organización. En vez de correcto. elección, organización. Esa es la tercera fórmula, ¿no? El tiempo está a nuestro favor, la resistencia y la organización. El pueblo organizado es el único que puede acabar con estos regímenes. Mira lo que pasó en Sudáfrica. No fue la violencia, no fue la lucha, no fue la protesta, fue el boicot que hizo el pueblo negro africano a los comercios y empresas de los blancos que les aplicaban el apartheid y dejaron de comprar en los supermercados.